Apocalipsis. Introducción. Pastor Eliseo. El estudio del libro de Apocalipsis. Clase 4. Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esencia y personalidad de Dios. Debido a lo estudiado en la clase anterior, la revelación del primer mandamiento de todos, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, da un entendimiento claro y profundo de que todo lo que acontece en el universo se trata únicamente de Dios. Eso significa que, si Adán desobedecía y comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, se arriesgaba a que le sucediera algo ciertamente malo. Activaría en su vida la esencia mala del Creador, la que Dios no quería que los seres humanos conocieran. Es sumamente importante entender la diferencia entre la plenitud de la esencia y la personalidad del Creador, ya que son dos cosas muy distintas. Al ser Dios, el único espíritu viviente del universo, hablar de su esencia implica referirse a la unión del bien y del mal, ya que no pueden existir estas dos particularidades si no están vinculadas directamente al único creador. Tanto el bien como el mal complementan la totalidad de su esencia. Cuando se habla de la personalidad con la que Dios quiere identificarse ante los seres humanos, hay una gran diferencia, porque se refiere a la parte que Él escogió de su esencia para darse a conocer ante ellos. Por eso es tan importante destacar este punto antes de analizar el libro del Apocalipsis. Él decidió ejecutar solamente el bien de las dos particularidades que forman su esencia, la del bien, identificada con la luz, y la del mal, representada por las tinieblas. Él determinó expresarse únicamente ejecutando el bien, porque Dios aborrece en gran manera la manifestación de su esencia mala, y por esa razón también abomina a todos los espíritus que deciden ponerla por obra. Dios creó primero a los espíritus angelicales, y en ese momento todos ellos fueron programados únicamente con el conocimiento de su esencia buena. A todas las huestes celestiales, seres vivientes, querubines, serafines, arcángeles, etc., los formó e introdujo en su corazón su personalidad. Lo sistematizó con la parte de su esencia que le agrada. Su deseo era que todos los habitantes del universo nunca conocieran la parte relacionada con su lado malo, para que pudieran convivir en paz y armoniosamente. El degeneramiento de Lucero. La esencia mala, que estaba anulada y oculta en Dios, se introdujo en el universo por causa del querubín Lucero, que decidió por voluntad propia convertirse en un espíritu malvado y aborrecible para el Creador, ya que profanó la parte de la presencia de Dios que tenía en su corazón al rebelarse. En el libro de Ezequiel, a través del rey de Tiro, se detalla de forma indirecta lo que sucedió con este querubín creado, que era el sello de la perfección para que se convirtiera en un ser despreciable, inmundo, injusto y malvado. Con estas nuevas particularidades en su personalidad, le dio acceso al reino de las tinieblas en el universo, es decir, permitió que se manifestara la parte de la esencia mala de Dios, la que Él nunca quiso que su creación conociera. Esto es fundamental que se entienda. El Espíritu de Dios es quien permite la existencia del universo, una enorme extensión de espacio en la que habitan todos los espíritus derivados del Creador. Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 y 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti
maldad. La aparición de la esencia del mal. Estos versículos son muy importantes para demostrar la inocencia de Dios ante la aparición del mal en el universo. Al igual que los demás seres angelicales, Lucero fue creado y programado por Dios con una personalidad buena, escogida especialmente por el Creador entre sus dos esencias. Este querubín era perfecto en todos sus caminos, desde el día que fue creado hasta que se olvidó de que dependía totalmente de Dios para existir y expresarse, y actuó incorrectamente, lo que provocó que apareciera en él la maldad. Lo que hizo Lucero con su rebelión fue degenerar la buena información que Dios le había puesto en su corazón, y eso provocó el caos universal. Para entender mejor lo sucedido con este querubín, el siguiente ejemplo es de mucha ayuda. Es como una empresa de lácteos que desea crear un nuevo producto para sus consumidores. El ingeniero de alimentos nunca lo desarrolla con la intención de que les haga daño a quien lo consuma, sino todo lo contrario, para que tenga más vitalidad y su cuerpo funcione mejor. Ejemplo del yogur. Por ejemplo, el tecnólogo decide crear un nuevo yogur y el envase en el cual lo va a comercializar puede ser de cartón, plástico u otro material. Sin embargo, la composición del producto lácteo es totalmente diferente a la del recipiente en el que se va a colocar para su venta. Son independientes el uno del otro y completamente distintos. El producto lácteo es bebible y el envase es de un material desechable. El yogur que se introdujo en el envase fue creado por el técnico para que lo consuman sus clientes, pero el envase se desarrolló de una manera distinta y tiene una función y finalidad diferentes. Uno se aprovecha para mejorar el cuerpo y el otro se desecha una vez que el producto se consume. El propósito del recipiente es momentáneo. Su vida útil está sujeta al yogur. Solo es práctico mientras se le da la función correcta a su contenido. Después se desecha. Lo importante y que hay que preservar con cuidado es el producto lácteo, porque si no se protege manteniendo ciertas condiciones, se puede descomponer y, si se consume en mal estado, puede llegar a matar a una persona. Al final, el producto lácteo, que fue creado por el técnico con mucho amor y para hacer el bien, termina obrando de manera totalmente opuesta por el descuido y puede matar a quien lo ingiera. La perfección es muy peligrosa. Este es un buen ejemplo, porque algo similar ocurrió con Lucifer. La perfección con la que Dios lo creó lo confundió y lo llevó a degenerarse. No supo asimilar la buena programación que su creador le había puesto en su corazón y perdió la noción de que era un ser totalmente dependiente. Eso lo llevó a autoengañarse y a rebelarse contra su creador, descompuso su espíritu y permitió que apareciera en su interior la esencia opuesta, la del mal, que Dios aborrece. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Eras el querubín protector, el sello de la perfección, la obra maestra de Dios, pero te enalteciste por tu majestuosidad, tu hermosura y tu sabiduría, y te olvidaste de que eras un ser creado. Te rebelaste contra tu Creador. Ezequiel, capítulo 28, versículos 17 y 18. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. El esplendor con el que fue creado lo confundió. Consideró que podía ser como Dios, se rebeló y por tanto pecó, lo que ocasionó que se descompusiera toda la buena información que había en su corazón.
La Escritura dice acerca de este autoengaño: profanaste tu santuario, es decir, degeneraste tu corazón, donde se guarda la personalidad de cada espíritu, y te convertiste en un ser totalmente opuesto a Dios. Todo lo maravilloso y bueno que había en ti se transformó automáticamente en horripilante y malvado. Por todo esto, Lucero, como ser creado, permitió que la esencia buena que tenía de Dios se descompusiera por completo, hasta el punto de que hizo aparecer en el universo su esencia mala, lo que provocó un conflicto interno en el Creador. Tras este terrible evento universal, al ser Dios el único espíritu existente, Lucero pierde su protagonismo y desaparece de escena, ya que, a partir de ese momento catastrófico, se activa lo que la Escritura llama las tinieblas, la esencia oscura del Creador. Desde ese momento fatídico surge el enfrentamiento entre los dos reinos, el bien contra el mal, la luz contra las tinieblas. Este querubín rebelde, con su pecado, hizo que Dios tuviera que luchar contra sí mismo. En consecuencia, es de suma importancia tener un conocimiento profundo del primer mandamiento, que dice: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Solo así se puede entender con claridad la gravedad de esta rebelión, ya que no se trata de un conflicto entre Dios y Lucifer, que solo es un receptor de la personalidad del Creador, sino que este acontecimiento enfrentó al que estaba reinando sentado en el trono del cielo con él mismo y provocó el caos en esa silla de gobierno. Alabanza al mayordomo infiel. Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Después de rebelarse contra su creador, Lucifer también buscó aliados para no quedarse solo. Este querubín, además de todas las responsabilidades que Dios le había delegado por su buen desempeño, también era su tesorero y se ocupaba de las finanzas del reino. Una de las actividades que tenía era realizar transacciones comerciales con las huestes angelicales. Sin embargo, cuando Dios lo descubrió usando de manera desordenada sus bienes y entendió que le iba a quitar su cargo de mayordomo, ideó un plan magistral para, mediante engaños en las transacciones, confundir a un alto porcentaje de los ángeles que compraban las mercancías y que a raíz del fraude se sumaran a su rebelión y se convirtieran en sus aliados. Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 8. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. En el libro de Lucas, el evangelio que enseña acerca de la economía del reino de los cielos, se relata de manera indirecta lo que aconteció con Lucifer cuando manejaba la economía de Dios. En la historia se identifica a Dios con el hombre rico y a Lucero con el disipador de sus bienes o el mayordomo infiel. Cuando Dios determinó que ya no podía ser más su administrador financiero
por utilizar incorrectamente sus bienes, Lucero, mientras preparaba el informe para rendir cuentas de la mala gestión de los fondos, ideó un fraude para engañar a sus deudores, los ángeles, y un gran porcentaje de ellos estuvo de acuerdo en estafar a Dios en las deudas comerciales que tenían con él. Una tercera parte de los ángeles aceptó la propuesta de Lucero de reducir la cantidad de mercancía que le debían a Dios. Por eso, el profeta Ezequiel dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Cuando se descubrió todo el engaño, los estafadores se unieron a la rebelión contra el Creador, haciendo más poderoso al reino de las tinieblas. Entre los desertores había ángeles de todos los rangos espirituales que luego se organizaron en principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Por su capacidad para engañar a tantos ángeles, el amo, Dios, alabó al mayordomo malo, Lucero, por la sabiduría que obtuvo después de corromperse para meditar en la esencia mala y así engañar a tantos ángeles. Por ese motivo, era un ángel que se destacaba sobre los demás. Sin embargo, después de profanar su santuario y degenerar su corazón, usó el desarrollo de su inteligencia para hacer el mal. Dios alabó a Lucifer por su capacidad para engañar a tantos ángeles y hacerles creer que podían estafar al Señor sin que se diera cuenta y continuar haciendo negocios con él como si nada hubiera sucedido. Cuando salió todo a la luz y los conspiradores entendieron que también iban a ser desterrados junto con Lucifer, se unieron a la rebelión y se alzaron contra Dios. Por lo tanto, tras comprender claramente lo que sucedió con Lucifer y la contaminación que provocó en una tercera parte de los ángeles que potenciaron el reino de las tinieblas en el universo, se puede obtener una revelación correcta para comprender con más profundidad espiritual por qué Dios le dice a Adán que si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirá.